para mirar hacia afuera, y en este sentido a mí también celebro mucho que se esté colocando mucho en el centro de la mesa todo el tema de derechos, y creo que efectivamente que la Ciudad de México tiene el gran reto en esta Constitución, o en esta redacción de esta nueva Constitución, de avanzar en lo que hemos avanzado en el tema de derechos y de no, efectivamente, no retroceder al respecto. Y como tercer aspecto, colocaría también todo el tema de lo que obliga al interior de la administración pública de la ciudad, en todo el tema de desarrollar mecanismos de gestión interinstitucional y sobre todo de gestión a nivel metropolitano. Es un tema que yo también había colocado, ya no lo toco, pero que tendría también que verse, pero también de gestión, por ejemplo, a nivel federal, respecto a la intervención que hacía Clara Husitman, por ejemplo, con todo el tema de los migrantes y el Instituto Nacional de Migración. La Ciudad de México, entonces, colocándose también como un observante en aquellos casos donde no tiene la atribución directa de lo que está sucediendo, por ejemplo, en temas que afectan o que tendrían que ser materia de la acción internacional de la ciudad. Entonces yo ahí dejaría mis comentarios. Muchas gracias, y soy Esther Ponce del Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo. Gracias. Muchas gracias a Esther Ponce. Ahora le damos la palabra a Fabricio Molina. Buenos días a todos, soy Fabricio Molina, director nacional de Estrategia Política en una ONG que se llama Motiva y asesor del Procurador Social de la Ciudad de México. Tengo dos cuestiones muy concretas. La primera es, me gustaría conocer cuál es el plan metropolitano a largo plazo que maneja la Constitución, el nuevo proyecto, y algo que a lo mejor puede llegar a ser complejo, pero si estamos hablando de una interpretación internacional de la ciudad, ¿cómo se puede potenciar a la ciudad como capital mundial del arte, cual Estado para reinterpretar lo político? Lo refiero, o cuáles son las estrategias o políticas públicas para generar una verdadera concepción de ciudadanía internacional. Ahí dejo las dos cuestiones. Muchas gracias a Fabricio. Tengo también, que no ha participado, a Abelino Rodríguez y después a Montserrat Iglesias. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Los trabajos que iniciaron con el Laboratorio para la Ciudad, donde tuvimos oportunidad de participar, lo cual agradecemos profundamente, se nos permitió también conversar a los que, como yo, nos dedicamos como empresarios a la producción audiovisual y nos insertamos dentro del marco de las industrias creativas. Vemos aquí en las ideas para la inclusión del tema internacional en la Constitución de la Ciudad de México una gran oportunidad de reconocer a las industrias creativas en un nivel constitucional, y también creemos que en el plano audiovisual hemos sido muy exitosos. En lo particular, como empresario, me dedico a la exportación de servicios. Esto quiere decir que producciones internacionales que buscan casa fuera de su país de origen lo encuentran en la Ciudad de México, y es un sector que hemos venido viendo crecer a ritmos del 30% anual desde hace 10 años que abrimos nuestra compañía. Y esfuerzos como la Comisión de Filmaciones han sido pues alguna estrategia puntal que ha permitido que hoy México sea uno de los lugares más socorridos por las empresas del mundo para venir aquí a producir. Por lo tanto, nuestra propuesta sería que se reconozca constitucionalmente la comisión y encontrar también, como hablaba el senador Ríos Peter, los mecanismos que puedan financiar no necesariamente la producción, pero sí los esfuerzos de promoción que contrarresten de alguna manera la mala imagen o reputación que pueden generar circunstancias como la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Montserrat Iglesias. Sí, muy buenas tardes. Montserrat Iglesias, directora general adjunta de Coordinación Política en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros lo local es ese espacio de proximidad ciudadana desde donde también deben articularse los actores y las políticas públicas para atender retos nacionales y globales desde perspectivas locales. Hoy, como ya se ha referido aquí, los grandes temas de la agenda internacional como cambio climático, movimientos migratorios, desarrollo urbano, transitan por las competencias locales. Precisamente bajo esta perspectiva, el año pasado, el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores firmamos un convenio de colaboración a través del proyecto ALAS para contribuir
a que esta práctica internacional sea una política pública institucionalizada, porque hoy el grueso de las entidades federativas del país tienen relaciones internacionales. Ha habido un crecimiento de más de 80% desde 2004 a la fecha. Tenemos registrados más de 800 acuerdos internacionales. En estos últimos 5 años hemos apoyado visitas al exterior, más de 180 visitas. Pero precisamente el reto es que esta acción internacional tenga continuidad como política pública, que no sea solamente una ocurrencia de un gobierno en turno, sino que se construya a partir de una visión territorial de largo plazo. Nos parece que va a ser un referente y un modelo precisamente esta iniciativa de la Ciudad de México de incluir las relaciones internacionales en la Constitución. Nos parece también que lo que ya comentaba el doctor Muñoz Ledo, de constituir un consejo que pueda representar al grueso de los actores del territorio, será sin duda también un referente para darle una institucionalidad y una visión ciudadana a esta acción internacional. Para la Cancillería, la acción internacional local se suma, acompaña y enriquece a la política exterior mexicana, siempre que se haga desde esta visión pública que también favorezca el desarrollo del país. Muchas gracias y muchas felicidades por este ejercicio. Muchas gracias, Montserrat Iglesias. Ahora le damos la palabra a Patricia Narváez, de la SEDEMA. Gracias. Hola, buenos días. Soy Patricia Narváez de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Quisiera resaltar 3 puntos que considero importantes. El primero de ellos es, la imagen de la Ciudad de México. En los años 90 éramos considerados como la ciudad más contaminada del mundo. A través de esa crisis ambiental se implementaron políticas públicas muy concretas, muy específicas, que lograron mejorar de manera sustancial la calidad del aire y la condición ambiental de la Ciudad de México, y actualmente nosotros nos posicionamos a nivel internacional como una ciudad líder en prácticas de sustentabilidad, de calidad del aire, y tenemos una participación muy activa, por ejemplo, en C40, que es la red de ciudades por el cambio climático, y también en ICLEI, que es la red de gobiernos locales por la sustentabilidad. Entonces, la Constitución de la Ciudad de México se vuelve un espacio muy importante para que este avance en las acciones internacionales por el medio ambiente se vea realmente reflejada y vayamos hacia un desarrollo sustentable, entendiéndolo en sus 3 componentes, ¿no? En su componente económico, en las relaciones internacionales, buscar un desarrollo económico, buscar inversiones sustentables, o sea, la atracción de inversiones de empresas verdes que ayuden a generar empleos verdes en la ciudad, y también atracciones de empresas con prácticas socialmente responsables. La sustentabilidad también tiene que ver con la sociedad, entonces que las relaciones internacionales abran un proceso participativo para que la ciudadanía sea parte de ellos, y también que las relaciones internacionales de la Ciudad de México se puedan traducir en beneficios tangibles para los ciudadanos. Muchas veces se cree en las relaciones internacionales como una política muy abstracta, ¿no? Pero en realidad se puede traducir en beneficios que son muy tangibles para los ciudadanos. Y por último, el desarrollo sustentable pues tiene un componente medioambiental muy importante, ¿no? Entonces, que las relaciones internacionales de la Ciudad de México se traduzcan en buenas prácticas, se traduzcan en cooperación con otras ciudades, en intercambios técnicos, en políticas ambientales que nos permitan una gestión adecuada de nuestros recursos naturales, que nos permitan seguir avanzando en la lucha contra el cambio climático, en la construcción de resiliencia, y también que nos permitan seguir avanzando en mejorar la calidad del aire. Y bueno, por último, resaltar que actualmente estamos viviendo una coyuntura internacional muy importante, porque la agenda de los grandes temas internacionales se está posicionando. Por ejemplo, el año pasado se llevó a cabo el
Acuerdo de París por el cambio climático, recientemente se ratificó por los países y está en este proceso. O sea, esa es la agenda que va a guiar cuáles son las acciones del cambio climático en los próximos 20 años, y definitivamente las ciudades juegan un rol fundamental al ser emisores del 70% de las emisiones de contaminantes. Otro de los aspectos importantes es que el año pasado, en septiembre de 2015, se aprobó la Agenda de los Objetivos Sustentables, que sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y esta va a ser la agenda de los Objetivos de Desarrollo también de los próximos 20 años, y estos objetivos son fundamentalmente enfocados hacia la sustentabilidad. Y un avance muy importante es el objetivo 11, que habla específicamente de las ciudades, ¿no? Y el objetivo 11 dice que tenemos que ir hacia ciudades inclusivas, sustentables y resilientes. Y por último, una agenda internacional muy importante que compete también hacia la sustentabilidad de las ciudades es Hábitat 3, que se va a definir en Quito en octubre de este año. Entonces también, o sea, es la agenda que dentro de los próximos 20 años va a definir cuáles son, o sea, hacia dónde va el desarrollo de las comunidades locales, ¿no? Los gobiernos locales a nivel internacional. Entonces, definitivamente la Constitución de la Ciudad de México tendrá que prever cuáles son los mecanismos en los que la Ciudad de México se va a insertar en esta dinámica internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia Narváez. También tengo aquí en la lista a Ariel Hernández Curi. Ya se fue. Ya se fue Ariel. Tenía clase. Bueno, pues no tengo más en la lista. No sé si alguien más quisiera hacer uso de la palabra. Tenemos un par de minutos para hacer comentarios. La doctora Leti Calderón. Nada más, una cosa que yo sí quisiera decir es que se entiende, o por lo menos así entiendo la invitación a opinar, a que la Constitución de la Ciudad de México se tiene que ceñir a una Constitución superior, que es la, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se ha logrado avanzar muchísimo en esta ciudad, incluso peleando temas que serían, a mí se me hacía mucho más difícil que se aceptaran cosas que hoy son ya ley, a lo que podríamos vislumbrar como futuro posible. Esa es una. Y la otra, sí invitarlos a los que son funcionarios y a los que son políticos, a que una cosa es, digamos, lo que está en el papel, y otra la que vivimos en el día a día los ciudadanos cuando caminamos en esta ciudad. Y en ese sentido, lo que decía la señorita Patricia Narváez, oigan, todos estamos sufriendo lo de la contaminación, pero bueno, yo traigo los ojos que se me deshacen. De verdad, seamos sensibles en el sentido de que una cosa es el discurso, y una que no caiga en rollo, porque eso a mí sí me parece que es muy grave en una reunión, la que se presume que se integrarán cosas que se puedan hacer reales, ¿no? Muchas gracias, Leticia. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? Paola Palazón. Sí, yo quería aportar solo 2 puntos. Uno sobre el tema de los migrantes, porque bueno, es mi caso. Creo que como recomendación general, a pesar de que existe un instituto federal que, pues bueno, que de alguna manera nos regulariza y hace que nosotros cumplamos unos trámites, yo lo hablo desde mi experiencia muy personal, creo que la ciudad podría aportar un poco en temas de información, no solo de nuestros derechos como extranjeros, sino también de nuestros deberes. A veces cuando uno llega, bueno, porque hay muchos temas de códigos diferentes cuando tú te mudas de un país a otro. Yo he vivido en 3 países y en cada país me ha tocado aprender códigos diferentes y en los 3 hablamos el mismo idioma. Cosas, por ejemplo, como entender cuáles son mis deberes cuando llego acá ante el SAT, cómo debo registrarme, qué debo hacer, son cosas que de primera no son tan fáciles y no están tan fáciles cuando nosotros, o tan fáciles explicadas cuando entramos por primera vez a la oficina de migración. Luego incluso cómo hacer el proceso de regularización de nuestros papeles, creo que podría ser un poco más didáctico. Y luego sobre el tema del arte que comentaban, justo hace 2 semanas le proponíamos al jefe de gobierno en la rueda de prensa del Día Internacional de los Museos
que por qué si la Ciudad de México, que lo aplaudimos porque nosotros hacemos una feria de diseño industrial, había decretado el mes de octubre como el mes del diseño, ¿por qué no decretábamos el mes de mayo como el mes de los museos? Y ahí entra el arte, la cultura, todo un poco por los buenos resultados que ha obtenido la campaña de los museos de hace 4 años para acá. Entonces, creo que hay una intención tanto de Secretaría de Cultura como de los organismos que participan, Fondo de Promoción Turística, la misma jefatura de gobierno, de que esto sea una realidad. Creo que el tema de la Constitución es bastante importante y creo que el tema cultural debe estar muy recalcado en cuando hablemos de la internacionalización de la ciudad. Creo que es algo que hay que hacer bastante hincapié en, porque va a ser, de alguna manera nos va a permitir ubicarnos o ubicar a la ciudad en el globo, y la cultura va a ser vital para eso. Gracias. Muchas gracias, Paola. Ahora le damos la palabra a Clara Husitman. Nada más un punto que me parece importante, o sea, además de la importancia que esto tiene para los empresarios y para la academia, también hay organizaciones de la sociedad civil que participan en redes, aportan a la política pública, hacen participación en el diseño de política pública a nivel de las distintas ciudades. Entonces, yo creo que no deberíamos de olvidar que no es solo un tema de academia, de vínculos de universidades o de empresarios, que tiene que ver con cámaras, sino también propiciar este intercambio de experiencias de las organizaciones de la sociedad civil en las distintas ciudades. En la Ciudad de México tenemos un sector de sociedad civil muy fuerte, muy poderoso, muy participativo y que está haciendo aportaciones importantes. Entonces, para que lo tengamos en cuenta en estos procesos de redacción. Muchas gracias. Tengo nada más en la lista 2 personas más, Carlos Cruz y Enrique Ortiz. Sí, muchas gracias. En efecto, una de las cosas que más se ha discutido en el grupo es cómo ampliar la base de derechos, cómo pensamos a la ciudadanía y que toda aquella persona que habite la ciudad no termine siendo un ciudadano de segunda, ni una ciudadana de segunda. Yo creo que hay que invitar no solamente a pensar cómo se amplían los derechos, cómo se garantizan los derechos, sino cómo se protegen los derechos de las personas. No pensemos a aquellas personas que vinieron como migrantes a la ciudad como ciudadanos de segunda. O sea, yo sí invito a que tengamos esa posibilidad y no a cerrar de golpe el tema de los derechos políticos en la Ciudad de México. Sí me parece que eso es parte del debate, eso es parte de la construcción democrática de la ciudad. Y pensando justamente en que si bien había pueblos originarios en la Ciudad de México, mucho antes de que se construyera la Ciudad de México, quienes la poblaron y después construyeron el Imperio Mexica fueron migrantes. O sea, hay que reconocer desde esa parte que es una ciudad que se ha construido justamente con personas que han migrado. Entonces sí me parece importante en esa construcción hacer una valoración, no por los derechos políticos, sino por la protección de los derechos de todas las personas. Muchas gracias, Carlos. Y finalmente, en esta última ronda, le damos la palabra a Enrique Ortiz. Una cuestión que me parece muy importante es cómo hacemos una vinculación más clara entre sociedad civil organizada, o sea, no cualquier organización, sino aquellas que tienen una presencia internacional fuerte. Porque en la experiencia que tenemos, creo que es muy importante, incluso en las negociaciones que se hacen internacionalmente, una presencia fuerte de la sociedad. Muchas veces los gobiernos no se atreven a decir ciertas cosas que nosotros sí nos atrevemos a decir. Y a veces eso funciona. Por ejemplo, en Hábitat 2, Estados Unidos quería que quitáramos de la agenda Hábitat, que ya estaba desde Vancouver de 20 años antes, el derecho a la vivienda. Decía que esos derechos no existen. Fue un trabajo de 2 años de pelear internacionalmente.
Y al final, el hecho de que hubiéramos estado juntos, varios de nuestra coalición, en el momento que se tomaron las decisiones en Estambul, permitió salvar ese derecho, y no solo eso, sino ampliar el concepto de derechos en el instrumento. Yo creo que el ir juntos y no esta cosa de que siempre tiene a la sociedad civil para legitimar en los consejos consultivos. Para eso es. Ahorita el Comité de Hábitat 3 más o menos va en ese sentido. Hasta ahora nos sentimos que hay una repercusión de los temas que proponemos. Y si hay esa apertura, se puede trabajar juntos con mucho más eficacia. Y yo creo que hay que buscar también en la redacción de la Constitución algún espacio que señale esta posibilidad de trabajar juntos más fuertemente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con esto concluimos esta tercera ronda de comentarios y le regreso la palabra a Eugene. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al ingeniero Cárdenas para su mensaje concluyente, yo me permitiría hacer un comentario. Creo que lo que hemos escuchado hoy acá está muy vinculado con la coyuntura de la Ciudad de México. O sea, estamos frente a un proceso constituyente, hay aquí representantes de todos los que tendríamos algo que decir sobre este proceso constituyente y queremos que el tema internacional se incluya en la Constitución. Creo que difícilmente alguien hoy podría oponerse a algo tan noble como que la Ciudad de México tenga reconocido en su Carta Magna el lugar que le toca en la solución de los problemas del mundo, de la humanidad y del planeta. Pero yo nada más quería anotar que esto que debatimos hoy aquí es de mucha actualidad fuera de México, fuera de la ciudad y fuera del país. Estuve la semana pasada en la primera histórica audiencia que hizo Naciones Unidas ante los gobiernos locales, la semana pasada en Nueva York, para la preparación justo de la cumbre Hábitat 3. Se ha peleado, se ha de veras aburrido ya la gente de luchar porque se escuche la voz de los alcaldes, de las autoridades locales, de los gobiernos locales en las agendas internacionales. Porque las agendas internacionales que están cada día más ambiciosas y cada día más concretas, como puede ser la de cambio climático, como puede ser la de gestión de riesgos, como puede ser la de las crisis humanitarias por los fenómenos migratorios, por ejemplo, ahora en Europa o en nuestro propio continente, estas agendas internacionales tienen muchísimo aterrizaje en las ciudades, en los gobiernos locales, y sin embargo sigue las autoridades locales y la ciudadanía ausentes de la gran mesa de la toma de decisiones a nivel internacional. Esto lo hemos repetido 20 veces durante 20 años y hoy estamos empezando a abrir una pequeña rendija, un pequeño resquicio. Naciones Unidas sigue considerando a los gobiernos locales en el asiento de las ONGs. Les voy a contar una anécdota que creo que refleja muy bien lo que pasó. La mesa estaba así, de aquel lado estaban los gobiernos nacionales y en un personificador de este electrónico pues estaban los nombres de los estados, Francia, Ecuador, Estados Unidos, México, los estados que acudieron a estas audiencias informales. Y del otro lado de la mesa estaba el alcalde de Quito, estaba la alcaldesa de Barcelona, estaba el gobernador de Surabaya y demás, y no quisieron en Naciones Unidas escribir el nombre de las ciudades en el personificador electrónico. Se hicieron así. Los escribieron en un cartón a mano. Y por eso lo hicimos así hoy también un poco, en señal de solidaridad. Pero digamos, Naciones Unidas no está dispuesto todavía a sentar en la mesa a gobiernos pequeños, grandes y medianos, y el gobierno de la Ciudad de México, de la mano de los actores que están sentados aquí, de la sociedad civil, de las empresas, de las cámaras, de las universidades, de los líderes de opinión, tenemos un lugar en el mundo. Eso se tiene que consagrar en nuestra Constitución y la Ciudad de México podría, créanmelo, encabezar este esfuerzo a nivel mundial, porque son pocas las ciudades que están en un proceso constituyente para dar certeza legal a su internacionalización, para darle estrategia y foco para los próximos 20, 30 años, 50 años, y que podríamos, como megalópolis que somos, como zona metropolitana que somos, llevar este mensaje a Naciones Unidas y cambiar el sistema, que desde mi punto de vista es un sistema caduco, en donde sigue habiendo 5 estados miembros con poder de voto y los gobiernos locales del tamaño de este no tienen ni voz ni voto allí. Esa sería mi reflexión y le daría yo la palabra al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, coordinador general de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad, para que nos diera su mensaje de conclusiones y clausura, por favor.
Bueno, yo primero quiero agradecer a todos, a todas, la asistencia y la muy importante y valiosa colaboración que nos han dado en esta sesión. Agradecer desde luego al Instituto Belisario Domínguez, aquí al senador Barbosa, al CIDE, a Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo, que han sido las instituciones convocantes de esta reunión junto con la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México. Me parece que ha sido sería muy breve, una discusión y colaboraciones muy ricas para este tema, todas, en realidad todas, la necesidad de consolidar los derechos, la necesidad de que estos derechos no queden simplemente apuntados, sino que puedan ser exigibles en su ejercicio. Me parece muy importante todo lo que se ha dicho sobre los migrantes, la protección de los migrantes, la forma como deben ser acogidos los migrantes que pasan o están aquí en la Ciudad de México, los derechos de los pues muchísimos mexicanos y muchísimos originarios de esta ciudad que están en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, y queda muy claro que los acuerdos internacionales, las políticas del Estado, al final de cuentas se ejecutan, se aplican, se llevan a cabo en las ciudades. Esto es donde aterrizan en el territorio, y que esto pues debe ser ya considerado, tomado en cuenta, no solo evidentemente por las propias ciudades, sino por los gobiernos nacionales. Y en el caso de una ciudad como esta, es decir, todo lo que es la Ciudad de México, que no es solo lo que formalmente está reconocido como tal en la Constitución, evidentemente en este proyecto de Constitución, y lo digo en este caso como parte del grupo redactor, que estaremos entregando un proyecto, una iniciativa al jefe de gobierno de la Ciudad de México, nos queda muy claro que tendrán que establecerse dentro de la propia Constitución los principios mediante los cuales la ciudad tenga que coordinarse en los niveles metropolitanos, esto es lo que es en realidad todo el conjunto de municipios y áreas conurbadas con la Ciudad de México, e incluso más allá, establecer una coordinación con lo que podemos llamar toda la región central del país, que rebasa a esta ciudad, pero que finalmente tenemos una relación cotidiana y una relación en muchísimos aspectos: infraestructura, servicios, intercambio de personas, etcétera, que tenemos que tomar en cuenta en este proyecto de Constitución. Doy un saludo a nuestros amigos, compañeros de Los Ángeles, de Chicago, a quienes nos han estado abriendo la posibilidad también para estar presentes en el canal del Congreso, y nuevamente agradecer a todos esta oportunidad de contar con estas valiosas colaboraciones para el tema de la cuestión internacional, tal como debe estar en su momento en el proyecto de Constitución que podamos entregar al jefe de gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Con esto daríamos por terminada la sesión y les agradecemos a todos su presencia. Muchas gracias.